Bien, hemos entrado a nuestro tiempo dominical. Como es costumbre, todos los domingos en este tiempo salimos para compartir con toda esa audiencia en la plataforma virtual sobre un tema que aproximadamente pues no pasa de 30 minutos, respetando su tiempo, ¿verdad? Estamos aquí en familia, desde el Centro Cristiano Torrefuerte, Caracas, Venezuela, a toda esa familia extendida a lo largo y ancho de la Venezuela toda, de la América toda y más allá, porque este capítulo país ha movido a muchos de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas, a diferentes regiones del mundo. Estamos felices de poder servir ya en este tercer domingo del mes de junio, felices de que el Señor nos haya guardado la vida. Y hoy vamos a compartir, recuerde, estamos hablando de tiempo de escuchar. Vamos ahí a colocar una palabra titulada sangre de campeones. De eso se trata. Usted y yo tenemos sangre de campeones. Lo que corre por tus venas es sangre de gente que vence, que pasa por encima de los obstáculos, pasa por encima de los problemas, de los ribetes de la vida. Usted y yo tenemos sangre de Dios, de Jesús, esa sangre libertaria, esa sangre que nos ha limpiado de pecado, de angustia, de dolor, sangre de mártires, de patriotas como Bolívar en el caso de Venezuela, Miranda, Ayacucho, todos estos hombres que entregaron sus vidas y son parte del emblema de la honra, de la dignidad y de la inspiración nacional. Usted y yo estamos construidos de esos diseños y por eso tenemos que inspirarnos. Estamos cerca de una nueva república en Venezuela. Estamos cerca del nacimiento de una nueva democracia, no conforme a los códigos humanos, sino en los códigos que Dios desea para bien de nuestra amada tierra. Sangre de campeones. Usted y yo tenemos sangre de campeones. Cuando pienso en este título, inmediatamente salta a mi memoria, obviamente, el liderazgo de Jesús y el efecto salvífico alcanzado a lo largo de la historia por esa sangre derramada en favor de toda la humanidad. Es la imagen primaria que salta en mi mente cuando hablo de sangre de campeones. Y voy a regalarles el día de hoy, con el favor de Dios, 3 principios que quiero que atesore en su espíritu, que los tome, los mastique, los digiera, lo comparta con la familia, haga de él un lema en su espíritu, de tal manera que esta palabra pueda ser gasolina de avión que le ayude a mantenerse día a día, semana tras semana, mes tras mes. Que esta palabra pueda surtir un efecto de apertura de cosmovisión, que usted pueda romper cualquier estrechez mental en su visión, en su proyecto de vida, y usted pueda reconocer y recordar sobre todo que usted tiene sangre de campeones. A usted lo precedieron campeones. Ya el hecho de ser un sobreviviente de los millones de espermatozoides que lucharon para sobrevivir, ya usted pues tiene la marca de un diseño de ganador, de campeón. Por eso quiero enseñarles, repito, 3 ideas fundamentales que quiero que las tome, que las guarde, que las repita, que las haga eco en su entorno, en su radio de acción. Aquí le va la primera. Lo primero que debemos entender, aquellos que tenemos sangre de campeones, es multiplicar el efecto que produce la sangre. Tenemos que multiplicar el efecto que produce la sangre. Partiendo de esta iniciación, la sangre en su definición se compone de 3 elementos. El primero, la sangre tiene como funcionalidad transportar oxígeno. Usted y yo somos transportadores de oxígeno, oxígeno espiritual, emocional, oxígeno de vida. A donde lleguemos, los que tenemos sangre de campeones, reventamos la estrechez, de alguna forma liberamos oxígeno en favor de otros. Tenemos una palabra fresca, una actitud correcta, una postura correcta, un espíritu distinto a cualquier acomodamiento que tenga que ver con el sistema. Producimos oxígeno. Esa es una de las definiciones de la función de la sangre. Usted es un productor de oxígeno espiritual. Usted es un productor de oxígeno emocional. Usted es un productor de vida. A donde usted llega Dios, llega la bendición, llega la paz, llega la sabiduría, llega la prosperidad, llega la bendición. Y de eso usted tiene que saberse bañado. Lo segundo que quiero decirles en esta primera idea es que somos transporte de alimentos. Si queremos infectar con la sangre que tenemos que saber que tenemos la calidad espiritual, tenemos la asistencia divina para ayudar y alimentar a otros en su fe, alimentar a otros
en sus momentos de angustia, alimentar a otros en sus momentos de soledad, alimentar a otros en sus momentos de baja de energías, alimentar a otros en esos momentos difíciles. Usted y yo tenemos que afectar positivamente con esa sangre que corre por nuestras venas. Y una de las definiciones de la sangre como transporte de alimento, un liderazgo con sangre de campeones, sabe que tiene que alimentar a otros, colocar herramientas, escuche, aunque son invisibles, intangibles, pero son efectivas. Me refiero a los ingredientes que todo buen líder debe llevar consigo. Me refiero a la fe, a la humildad, a la intuición, al carácter, a la templanza, a la paciencia, entre otros. Usted y yo somos líderes, campeones, con sangre de campeones, bañados de estas cualidades que nos acompañan a donde vamos. Por eso no existe lugar difícil. Lo que existe son hombres fuertes. No existen lugares de cementerio. Lo que existimos somos hombres que tenemos la facultad divina de poder soltar una palabra que genere resucitación o resurrección, que genere esa palabra, esa calidad de vida. Somos hombres que estamos llamados a despertar la vida, a despertar la esperanza, a despertar la salud, a contagiar pueblos, tribus, lenguas, naciones, a que hay sangre de campeones en nuestras venas. Y lo tercero, en este primer punto, es que transportamos productos de desecho. Oiga, una de las funciones de la sangre es que en ese torrente sanguíneo de cada ser humano, la sangre funge como un transportador de los desechos, de aquellas toxinas, de aquellas cosas que nos hacen daño a nuestro cuerpo físico. Bueno, eso es usted y eso soy yo. Somos transportadores de desechos, aquellas cosas que no tienen por qué enquistarse, no tienen por qué quedarse, no tienen por qué anclarse en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestros pensamientos. Tienen que irse, tienen que ser pulverizadas, tienen que ser sacadas, anuladas, porque no vienen a construir, sino que por el contrario vienen a destruir nuestras vidas. Por eso te animo hoy a que comprendas esta verdad que está en el cuerpo humano, está en cada ser humano, pero que podemos darle una aplicación espiritual para bien de nuestras vidas. Usted y yo tenemos que exhalar, sacar de nuestras vidas cualquier toxina, cualquier elemento negativo, cualquier cosa que esté tratando de trabar, detener, estancar lo que Dios quiere proyectar con tu vida, con tu futuro, con tu familia y con todo ese proyecto macro que Dios ha diseñado para cada uno de los seres humanos que habitamos la tierra. Así que lo primero entonces que te estoy diciendo es que los que tienen sangre de campeones multiplican el efecto que produce esa sangre. Tú y yo estamos llamados a multiplicar el efecto de la sangre que nos limpió y que nos redimió. Lo segundo que quiero mostrarte, recuerda que son 3 consejos. Saben que detrás de cada logro hay una cruz que cargar. Es importante saber que detrás de cada logro hay una historia de fe, que detrás de cada conquista no existe nadie que haya llegado a la cúspide por carambola, por una situación de sencillamente de casualidad. No. Todo el que ha tenido un recorrido de vida y ha logrado escalar algún tipo de cima, algún tipo de monte, algún tipo de peldaño, seguro que detrás de él hay una cruz cargada, hay un proceso vivido, hay una cima caminada. Y de eso quiero hablarte. Si me permites colocar este ejemplo, que es nuestro máximo ejemplo, hablar de Jesús me emociona porque es el máximo ejemplo de la fe, de la altura, de todos los valores, de todos los frutos del Espíritu, de todas las verdades se concentran en ese pequeño pero gran nombre llamado Jesús. Jesús, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro hermano mayor. Él de alguna forma modeló por lo menos 4 lugares para que usted comprenda que hay que saber que detrás de un logro existe una cruz que cargar. Él nació en Belén, ya usted lo sabe, le voy a hablar de 4 lugares en este punto. Y en Belén fue tal vez el lugar festivo. Belén traduce casa de pan o casa del pan. Nació Jesús, aunque en un establo pobre, no, de pastores, de rebaños, de ovejas, de ganado, tal vez de caballos. Ahí nació Jesús. Escúcheme. Pero rodeado y recibido con honores. Dice la Escritura, ese manual de vida, que 3 sabios del Oriente vinieron como hombres importantes, como embajadores, a reconocer el nacimiento del gran rey que había nacido. Ya venía una profecía desde Isaías, venía rodando la profecía de que un niño iba a nacer y que iba a gobernar el mundo. Bueno, estos 3 sabios vinieron a homenajear. Unos trajeron oro,
otros incienso, otros mirra, como todas las herramientas y como todas las bellezas traídas, los regalos y los presentes a un alto dignatario que había nacido. Bueno, se trataba nada más y nada menos que de Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios y nuestro Salvador. Nace en Belén, nace con homenajes, nace con la vigilia de los pastores, nace con la guianza de la estrella, nace con iluminación, nace con un propósito muy definido, pero escuche bien, el nacimiento de Jesús estaba precedido por una profecía que de alguna manera le tocaba a ese ser cargar una cruz para lograr un objetivo. ¿Y qué objetivo le tocó librar al Señor Jesús, verdad? La salvación de la raza humana, la salvación de su vida y de mi vida, de su familia y de mi familia, el conquistar el sueño de la libertad plena, la libertad más importante, que era la libertad de todos los que vivimos en este globo terráqueo. Eso lo alcanzó Jesús para usted y para mí. Por eso Él nació en ese lugar de honra, de honor, de homenaje. Tal vez fue el momento de mayor homenaje porque lo que le venía en desarrollo ya no iba a ser homenaje, ya no iba a ser el elogio, ya no iba a ser el reconocimiento, sino que venía momentos de via crucis, de cargar cruz, de cargar con el llamado, venía la presión del llamado. Con la misión venía la comisión del llamado. Con el avanzar venía la carga y de elaboración de planes en ese camino. Por eso Él nace en Belén, un lugar de pan, un lugar de honra, donde lo adoran, donde le traen todos estos presentes. Pero de ahí tiene que salir a otro lugar, que lo vamos a llamar el desierto. Hay un desierto, hay muchos lugares por donde atravesó Jesús. Yo solo quiero tomar 4 lugares significativos. El desierto. ¿Sabe quién llevó a Jesús al desierto? Fue el mismo Espíritu Santo. Fue el mismo Dios. Y desierto, no hay que ser en esto un Alberto Einstein para saber que desierto es sinónimo de calor, es sinónimo de dificultad, es sinónimo de sed, es sinónimo de cansancio, es sinónimo de escorpiones, de serpientes, es sinónimo de sequía, es sinónimo de verano, es sinónimo de sufrimiento. Desierto es un sinónimo de esa naturaleza. ¿Quién lo llevó allá? El Espíritu, Dios. ¿Para qué lo llevó allá? Escuche, para entrenarlo. Estaba Jesús en pleno ayuno, 40 días de ayuno, 40 noches de ayuno. No había comido y apareció la tentación. El desierto. Hay momentos en ese recorrido hacia nuestra meta que estamos cargando la cruz, que estamos drenando, trabajando, pues se nos van a presentar eventos que sencillamente van a ser como más pesada la carga. Esto lo llevó Jesús en sus hombros. El desierto se trata de eso. Note que ahí Él sufrió, padeció, sintió hambre, sintió sed y vino la tentación, pero Él venció todo este capítulo, como usted y yo lo sabemos, a través de la fortaleza que Dios le dio y a través de la palabra como tal, en su esencia restauradora, sostenedora que ella misma nos da. Ese lugar simboliza hambre, debilidad humana. Adicional a ello, el tentador intentando de que abortemos el proyecto para que dejemos la cruz de lado y no miremos el alcance de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, con su vida y con mi vida. El tercer lugar lo vamos a llamar el Getsemaní. La palabra Getsemaní traduce lugar de prensa, prensa de aceite, lugar de presión. Está en la Biblia, en Marcos capítulo 14, 34 al 36. Encontramos ahí el dolor y los sufrimientos que le tocó pasar a Jesús en como sangre de campeón que tenía para libertar a toda la raza humana. Escuche, mi tristeza es tan grande que me siento morir, dijo Jesús. Dijo, tengo tristeza, me siento morir. Si fuera posible, no quiero pasar por esta prueba. La versión de Lucas dice que tuvo que venir ayuda angelical, y que su sudor parecía como grandes gotas de sangre. Imagínese la intensidad de la carga, imagínese la intensidad de la presión, del dolor, del cansancio. La teología cree que fue más duro lo que sintió Jesús allí en el Getsemaní que lo que sintió con los clavos en la cruz. Definitivamente eso no lo podemos medir los humanos, pero fue un momento difícil, sin duda alguna. Estaba pidiendo ayuda a gritos del equipo que lo acompañaba. Ese trío de círculo íntimo llamado Pedro, Juan y Jacobo se quedaron dormidos, no pudieron de alguna forma responder al apoyo de la solicitud espiritual, de la carga y la presión que había sobre los hombros de Jesús, sino que ellos se quedaron dormidos. A veces nos pasa de esa manera, que estamos gritando auxilio, ayuda,
para que alguien de nuestro equipo pueda darse cuenta de lo que estamos viendo, de lo que está por venir, y a veces no está la ayuda o no hay claridad o revelación para mirarlo. Eso le va a pasar a todos los hombres que servimos a Dios, pero sin duda alguna Él no nos va a dejar solo. Él va a estar con nosotros, Él nos va a acompañar en cada paso, en cada travesía que nos toque avanzar. El Getsemaní representa uno de los lugares más difíciles en esa trayectoria. Fue uno de los espacios en donde Cristo tuvo que mostrar, y se atribuye una palabra ahí que Jesús dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, quita de mí esta prueba. Escuche, mostró su humanidad. Era dura, era difícil, ya sabía que venía un tiempo cercano para su muerte, para el dolor de la muerte, para lo que eso en el cuerpo humano daba como resultado. Y finalmente llegó al Gólgota. Entonces desierto, Getsemaní y Gólgota. El Gólgota, pues, lugar de calavera, lugar alto, es en el arameo Gólgota. Le tocó allí, sencillamente, escuche, ese montículo, esa colina redonda, como se conoce en el estudio, le tocó ser exhibido en la peor degradación, la peor humillación, la peor sentencia. Murió como un maldito, porque el que moría en la cruz, según los romanos, acarreaba o era un símbolo de maldición morir en cruz. Y Jesús tomó la maldición del pecado, de la pobreza, de la muerte, de la necesidad del ser humano, para cargarla encima y morir y matarla allí en la cruz. Sin duda alguna, la muerte más escandalosa, más difícil que puede existir en la tierra, la sufrió Jesús por amor a usted y por amor a mí. Ese Calvario, ese Gólgota, ese montículo, ese lugar de calavera, escuche, recibió en ese lugar las 5 heridas físicas, 2 en los pies, 2 en las manos y 1 en la cabeza. Las 5 heridas mortales, sin contar el traspaso de su costado con aquel soldado que le colocó la lanza en su costado, de la cual brotó agua y brotó sangre de campeones. La iglesia, todo hombre, toda mujer que ha venido a los pies y el amor de Jesús, tiene esa sangre por dentro. Tenemos torrente para cargar cruces. Tenemos torrentes para avanzar en el llamado que se nos ha hecho. Tenemos sangre, escuche, que sana, que liberta, sangre que puede proveer puentes en momentos de angustia, que puede proveer soluciones en momentos de dificultad, sin duda alguna. Y finalmente, quiero mostrarte la tercera idea con la que vamos a cerrar nuestro tema de hoy. Los que tienen sangre de campeones superan crisis más allá de la ciencia y la razón. Tengo un par de ejemplos finales. Una mujer bíblica llamada la mujer del flujo de sangre. En Marcos capítulo 5, verso 25 al 29, una mujer, usted conoce la historia si es un estudiante de la Escritura, una mujer que sufrió mucho, pero venció por lo menos unos 4 obstáculos en el camino. 12 años perdiendo sangre, 12 años afectada en una enfermedad incurable para la ciencia del entonces. Dice la Biblia que venció la anemia, la debilidad. Lo primero que venció el estigma social del momento y avanzó hacia Jesús. La ley decía que una mujer con ese tipo de enfermedad no podía acercarse a ningún rabino, a ningún sacerdote, a ningún profeta. Jesús representaba todo eso y mucho más. Ella se sobrepuso a los dichos de las leyes de la sociedad del entonces. Escuche, venció la multitud que no le permitía acercarse a Jesús. Imagínense, Jesús está en escena, todo el mundo quiere acercarse, todo el mundo lo quiere tocar, todo el mundo quiere recibir de él, todo el mundo quiere abrazarlo, todo el mundo quiere sentirlo. Esta mujer tiene 12 años peleando, está flaca, está delgada, está débil, pero avanza hacia un objetivo. Los hombres que tienen sangre de campeones somos así. Pasamos por encima de la ciencia. La ciencia dice que no hay cura. La ciencia dice que no hay forma de hacer un milagro. La ciencia dice que es imposible lograr un revés en ese diagnóstico. Pero escuche, los que tienen sangre de campeones vencen la debilidad, vencen el estigma social, vencen a la multitud y vencen la crisis financiera. Dice el manual que todo el dinero que tenía lo invirtió para tratar de sanarse y todo se le fue allí. Quedó sin dinero, o sea, quedó sencillamente a expensas de Dios. Como diciendo,
llegué a mi punto final, a mi punto de no retorno, llegué a mi clímax de mi situación, no sé qué hacer, no sé a quién acudir, aquí estoy en cero, necesito definitivamente una intervención sobrenatural. Esa mujer se paró allí porque tenía sangre de campeona. La pregunta para ti, ¿tienes sangre de campeón? Seguro que sí. Así que hay que posicionarse. Es una postura espiritual, es una postura de fe, es una postura de confianza, es una postura de creer que Dios, en medio de cualquier situación, por difícil que parezca, está contigo, te está ayudando, va a traer un revés de esa situación financiera, familiar, de salud. Ahí va a meter su mano de tal manera que tú salgas de ese pozo, de ese abismo, y puedas reconocer que fue Dios quien te sacó. Cientos de ejemplos de hombres con sangre de campeones encontramos en este manual llamado la Biblia y en el manual de la vida. Escucha bien esto. Mi segundo y último ejemplo para cerrar mi tema del día de hoy es una señora que vivió en los años 1820 a 1913. La llamaron la Moisés de la época. Imagínate eso, la Moisés de la época. Harriet Tubman, la señora Harriet Tubman. Una mujer de ascendencia afroamericana, una mujer de color, una mujer pobre, analfabeta, cristiana, de la Iglesia Bautista del Sur. Vivió los sometimientos y los dolores más difíciles de la esclavitud de su momento. Golpeada, escapó de la esclavitud, realizó 13 misiones de rescate que liberaron a más de 70 esclavos. Se cree que ayudó a más de 300 personas a escapar con la ayuda de los blancos abolicionistas y negros que ya eran libres en algunos estados. Contó con la ayuda de ellos para poner en fuga de vida, para ayudar a hombres y mujeres que salieran a la libertad. Escapó de sus amos. Escuche, caminó cerca de 5 días, cerca de 195 millas. O sea, caminó cerca de 4 o 5 días, siendo perseguida porque la iban a matar por decretos de ley que había en el entonces. Escuche, sus aliados, los que la conocieron, su familia y aquellos que de alguna forma estaban recibiendo el beneficio de la sangre de campeona que tenía esta mujer, dijeron de ella: se parece a Moisés, tiene la templanza de Moisés, tiene el carácter de Moisés, y la apodaron la Moisés de la época. Esta señora, Harriet Tubman, esa señora, escuche bien esto, siendo adolescente sufrió un fuerte golpe. La golpearon, la maltrataron, la dejaron inconsciente por 2 días, desangrándose como cual animal en una habitación. Milagrosamente Dios la sanó. Hay tanto que decir de su historia. En 1849 escapó a Filadelfia. Tras ello escuchó la noticia de que le llegó de que sus familiares iban a ser subastados, vendidos, maltratados. Y volvió y regresó a su lugar de origen en Maryland, en Estados Unidos. Llegó allá, escuche, de noche, junto con un equipo de aliados, rescató a la familia que iba a ser subastada. Las liberó, las trajo, expuso su vida, construyó un túnel subterráneo por el cual, escuche, lo reveló ya al final de sus días para evitar que los que intentaban detener el proyecto libertario encontraran a más gente y los mataran. Una mujer asombrosa en la historia, esta señora Harriet Tubman, la Moisés de la época, una mujer con sangre de campeona. Te traigo esta referencia porque sencillamente quiero mostrarte que en cada tiempo difícil, que en cada angustia de repúblicas, que en cada momento que la historia requiere de hombre o mujer con sangre de campeones, Dios los consigue. Dios los levanta. Es muy posible en tu barriada, en tu momento de dificultad, en tu urbanización, en tu lugar donde vives, que tú puedas estar atravesando el peor de tus momentos. Pero yo vengo a decirte hoy que Dios quiere levantarte de este momento difícil, que Dios quiere con esta palabra empoderarte, quiere levantarte a un nuevo sitial, a una nueva loma de fe, a un nuevo comienzo de fe, solo que abraces la palabra y que esto llegue al torrente sanguíneo de tu espíritu, de tu alma, de tu ser, de tus tuétanos, y tú digas: yo tengo por dentro sangre de campeones, esto no me va a detener, esto es provisional, esto es momentáneo, y yo estoy seguro que voy a salir con la ayuda de Dios, airoso, victorioso, en medio de esta dificultad. Sangre de campeones. Si esta palabra ha bendecido tu vida, por favor, no te quedes con ella, compártela con tus
radios de acción a nivel virtual, tus grupos, tus amigos, seguramente tu grupo familiar, tu grupo en donde compartes. Necesitamos que nos ayudes y que le demos allí rienda suelta para que otros puedan recibir consejo, fe, fortaleza a la luz de esta palabra. Si quieres sembrar una donación en nuestro ministerio, aquí mismo te va a aparecer en pantalla nuestras cuentas bancarias para que lo hagas con fe, creyendo que todo lo que tú siembras va a ser devuelto con garantías, con intereses y con multiplicación. Señor, muchas gracias por todas las personas que se conectan con nosotros en este día. Pedimos que la palabra surta el efecto para lo cual tú la envías, que genere, Señor, y regenere el espíritu que puede estar muerto. Señor, las áreas y las actitudes que pueden estar muertas, que reciban vida en el nombre de Jesús, para bien de los proyectos que tú tienes con cada persona que toma este tiempo para recibir esta tu palabra. Con el favor de Dios, nos encontramos en nuestra próxima entrega, si así Él lo quiere. Feliz día para todos.